Hola, un cordial saludo para todos los que están viendo en este momento el video. Voy a iniciar a resolver la inquietud planteada en Pensamiento Matemático Computacional de la Maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. La pregunta la pregunta formulada es, ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación de la misma favorece la construcción de conocimiento científico? Esta presentación está realizada por Eliezer Yepes, profesor de física desde la ciudad de Cali. Primero vamos a hacer un acercamiento de qué significa el lenguaje. Entonces para eso he traído varias definiciones. La más reciente es de la Real Academia Española, que dice que el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás, y incorpora ya sonidos y sistemas de signos. Eh, esa definición no se ha mantenido siempre en el tiempo, digamos que está más actualizada en cuanto cuando ya involucran sistemas de signos, no siempre ha sido así. Luria en 1977 expuso que el lenguaje era un sistema de códigos con los cuales se asignaban objetos, se designaban nombres y se hacían interpretaciones de significados de las palabras, y pues ese concepto como que iba pasando de generación en generación. Luego Sapir afirma que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas y emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Es de aquí, de esta última definición del lenguaje, donde empezamos a desglosar hasta donde queremos llegar, que esa es la respuesta. Entonces, las características de ese lenguaje es que, basado en la última definición, es que es un fenómeno exclusivamente humano, que el principal medio de comunicación del lenguaje es la voz, es el vehículo de transmisión, que no es instintivo, sino que obedece a un razonamiento. Siempre que vamos a hablar, pasar una información, siempre hay un razonamiento previo. Y que también suele pasar con un sistema de signos. Entonces, todas esas características determinan lo que es un lenguaje. Esas características son compartidas por las definiciones. Entonces, el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, porque cada palabra está compuesta a su vez por unos signos, unos símbolos, y el conjunto de esos símbolos tiene un significado para nosotros. Eh, el lenguaje posibilita formas de relación entre los seres humanos y da formas concretas de comportamiento del ser humano, porque a medida que desarrollamos un lenguaje, pues adquirimos diferentes formas de comportarnos. Entonces, por eso el lenguaje da lugar a formas concretas de conducta. A medida que uno va enriqueciendo el lenguaje, entonces en esa medida va corrigiendo la forma de comportarse. Entonces, por eso se dice que el lenguaje tiene una característica de formación. La relación entre palabra y pensamiento no es un hecho, sino un proceso. Es una idea importante porque que está en la lectura que realizamos. Entonces, lo que básicamente nos dice es que no siempre una palabra significa lo mismo, y más cuando revisamos es en el transcurrir del tiempo. Para ello, entonces, he traído unos ejemplos de cómo ha cambiado el significado de esas palabras. Entonces, por ejemplo, la infancia. Entonces, el término infancia es un término relativamente nuevo en términos de la humanidad, puesto que, por lo menos si recordamos el caso de Tutankamón, Tutankamón fue proclamado faraón cuando tenía 8 años. Incluso si hablamos con nuestros abuelos, las personas más jóvenes, de pronto los tatarabuelos, pueden recordar que a la violencia se iban niños de 8, de 9, de 10, 11 años,
ya eran reclutados por los grupos armados, incluso del Estado. Eh, no se consideraba mucho como el menor de edad como hoy en día. Entonces se suponía que usted apenas cumplía 8 años, usted ya era un hombre. E incluso recordemos que a las niñas las casaban de 13 años. Para ellos no eran niñas, ya era una mujer. Entonces, desde que ya estaba medio desarrollada y eso, ya se consideraba que era una mujer. Igual pasaba para los varones. Entonces, apenas pudieran, eh, o sea, lo primero que aprendían era trabajar, porque ese era el destino del hombre. Entonces, no existía el término como tal infancia. La infancia viene a aparecer ya en la revolución industrial, cuando los hombres están ocupados en la guerra y las mujeres tienen que ocuparse de la producción industrial en Francia y entonces no hay con quién dejar los niños y entonces es donde aparecen las guarderías para tener a los niños para que las mamás puedan trabajar y entonces a partir de ahí es donde se empieza a generar el concepto de infancia. Pero si lo vemos en términos generales de la sociedad, pues es relativamente nuevo. Otra palabra que ha cambiado es la adolescencia. Hoy en día se habla de un adolescente a los 12 años y a los 18 años ya se considera una persona adulta, pero eso no siempre ha sido así. También eso se consideraba que una persona era adolescente hasta los 25 años y a partir de los 25 años adquiría la mayoría de edad. Hoy en día uno a los 25 años ya es una persona hecha y derecha. No siempre ha sido así. Y otra que me causó mucha curiosidad es la palabra siesta, que la palabra siesta inicialmente es un término español y hacía referencia de que después del almuerzo, en temporada de verano, entonces hacía demasiado calor y los negocios se cerraban. Entonces la palabra siesta obedecía simplemente a cerrar el negocio. No, entonces cuando la gente iba a hacer una siesta, era que iba a tomar un descanso, pero no era un descanso como hoy en día lo tomamos, sino era el descanso de cerrar el almacén o cerrar el negocio. Hoy en día cuando hablamos de siesta lo relacionamos directamente con dormir y eso no siempre ha sido así. Entonces siesta no estaba entendido como dormir, sino era como cerrar el negocio. Ahora siesta se entiende como dormir. Eso pues, les traigo como unos ejemplos de cómo ha cambiado una palabra, cómo puede cambiar el significado. Entonces, por eso no es un pensamiento, sino es un proceso. Y ese proceso lo va dando la cultura, la sociedad. Eso va moldeando los significados de las palabras. Vygotsky eh, habló muy en su teoría del aprendizaje, habla del proceso de mediación a través de instrumentos. Fue la persona que ya desde el conocimiento científico, entonces afirma que cuando usted involucra otros sistemas de símbolos o herramientas como diagramas, hace que sea más comprensible una información. Palabra más, palabra menos es eso. Entonces dice que cuando hay dos personas que están interactuando, es mucho más fácil interactuar cuando en ese lenguaje se incluyen símbolos y extensiones que no son propiamente palabras, sino que pueden ser diagramas, cosas que como que enriquezcan a la vista y se resalten, y ese tipo de información es mucho más sencillo pasarlo. Entonces ahora, teniendo en cuenta lo que dijo Vygotsky, lo que concluyó Vygotsky, entonces vamos a hablar del método científico. Entonces el método científico, pues, según variaciones, pues puede tener mínimo 4 pasos, que es la observación, la hipótesis, la experimentación y la teoría. Entonces uno analiza un fenómeno, de ese análisis de fenómeno uno plantea una hipótesis como qué está pasando, por qué está pasando, o qué busca, o qué patrón encontró usted que puede considerar que es válido, y luego realiza una experimentación que es ya controladamente buscar si la hipótesis que uno formuló a partir de la teoría, perdón, a partir de la observación, entonces si por medio de esa experimentación yo puedo comprobar la hipótesis o puedo negarla. Y de ahí, después de que yo compruebe la hipótesis o la niegue, entonces ya puedo formular una teoría.
y en eso consiste el método científico. Pero ¿por qué traigo a colación el método científico? Pues porque todos estos sistemas de los que habló Vygotsky han sido muy importantes para el desarrollo del método científico. Por ejemplo, las gráficas y formas de representación facilitan mucho más la lectura de una información. Yo puedo ver analizado eh, N datos y si yo los paso en una hoja simplemente de números, una persona los va a entender, pero va a demorarse mucho más de al yo compararla, por ejemplo, con este sistema de barras. Entonces, una persona visualmente, incluso sin tener conocimientos a fondo, puede establecer un promedio entre estos valores. Solamente a partir de la información gráfica, sin necesidad de ver los valores. Entonces, sin contarlo, uno sabe que el promedio estará por acá, por la mitad, más o menos. Uno mide el último, el más grande y el más pequeñito, y ahí uno dice, no, pues por acá. Es más o menos una forma en la que uno haría un promedio visualmente. Mientras que si eso no estuviera representado en gráficas, entonces sería muchísimo más dispendioso. Entonces eso es uno de los grandes aportes que hace para que se mejore la comprensión de la información. También hay mapas conceptuales donde un texto grande se puede resumir, o no llamémoslo resumir, llamémoslo más bien sintetizar, colocarlo de una forma en la que el lector con un golpe de vista puede hacerse mucho más idea de la relación que hay entre los conceptos que cuando lee una hoja, porque en la hoja están las mismas ideas, pero no están en el nivel de importancia, o pudieran estarlo, pero no es tan evidente como cuando uno observa un mapa conceptual. También tenemos los diagramas circulares, le llaman tortas, y es muy práctico para dividir por regiones, hacer separaciones de lo que uno, de las poblaciones que uno quiera medir, y es muy fácil mostrar que todas esas poblaciones corresponden a un universo. Eso es algo muy práctico de los diagramas circulares. También tenemos los diagramas de dispersión, que es cuando uno toma muestras muy grandes. Ya lo vimos anteriormente, es muy práctico para hacer regresiones lineales, porque ahí uno se puede dar cuenta si es factible hacer ese modelo. Están los diagramas sagitales, están los diagramas de líneas, que son muy prácticos para representar fenómenos, y entonces ahí uno puede establecer tendencias. Y también tenemos los mapas mentales y las tablas, que son muy prácticos para memorizar, las tablas para mostrar datos, se pueden ver de golpe muy fácil, y los mapas mentales para, para uno recoger información y retenerla más fácil. Digamos que escoger usted un texto de solo palabras y volverlo una imagen. Y los seres humanos somos muy visuales, entonces es más fácil recordar un golpe de vista que tratar de memorizar una página. Entonces los mapas mentales son muy prácticos en ese sentido. Y ya para contestar la pregunta finalmente, ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico? Pues la importancia es grandísima. ¿De qué manera? Organizando toda la información. La manera en que ellos nos han permitido es que nos dejan ver la información de una manera mucho más fácil. Entonces, cantidades de información grandes pueden ser plasmadas en un gráfico, y ese gráfico puede ser entendido de una manera mucho más fácil. Entonces, al ser entendido más fácilmente, puede ser entendido por más personas de las que inicialmente eh, estaba dirigida la investigación. Entonces, por esa razón, el conocimiento se puede transmitir mucho más fácil y es mucho más entendible por el resto de personas. Eso es todo lo que quiero comentarles por hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día.